Ok, entonces continuamos. La segunda parte es la información de los dividendos que fueron pagados. Entonces, lo primero que se debe hacer es crear los datos de los accionistas. Es crear los datos de los accionistas. Entonces, vamos creando precisamente esos datos de los accionistas, para lo cual ponemos nuevo. Entonces, ahí efectivamente vamos a poner nuevo. Y nos aparece justamente ya la ficha para crear los datos de los socios o accionistas. Entonces vamos a poner aquí tipo de identificación RUC. En este caso vamos a poner el RUC. Ay, no, cédula, no, perdón. Cédula. Vamos a poner un número de cédula. El tipo de beneficiario, esta es persona natural residente en el Ecuador. País de residencia, obviamente es el Ecuador y nada más. Eso es la información que se debe ubicar. Entonces ahí ponemos aceptar. Correcto. Creamos otro accionista, accionista número 2 con cédula. Tipo de beneficiario, persona natural residente en el Ecuador. País, Ecuador, aceptar. Listo. Lo vamos a hacer con dos accionistas, nada más, así. Y vamos a dirigirnos a nuestro archivo de Excel nuevamente. Y vamos a ir al paso 1, que lo hicimos, el 2 también, el 3 también, el 4 también ya lo hicimos, el 5 ya lo hicimos, el 6 también lo hicimos. Y vamos a irnos al paso número 7. En el paso número 7 vamos a hacer el cuadro de distribución de dividendos. Recuerde que nosotros tenemos dos accionistas, en este caso el accionista A y B. Recuerde que usted decidió distribuir $100,000. No, recuerde que usted distribuyó $100,000. Usted debe tener muy presente que el valor que aquí estamos ubicando está directamente cruzado con este valor que usted puso aquí. Utilidad distribuida del ejercicio, utilidad distribuida en el periodo informado correspondiente a ejercicios anteriores. Estos se refiere. Son los $100,000 que usted distribuyó en el 2022. A esos nos referimos. Esos son los que debe declarar. No se olvide. Eso es bien importante. Cuidado se confunda. Entonces, esos 100,000 son los que hemos distribuido. Y por eso usted ve justamente que se cruza ese valor precisamente aquí en los 100,000. Entonces, usted debe tener muy claro eso. Entonces, haciendo el cuadro de distribución de dividendos, usted va a ver que hay dos accionistas. El accionista A con una participación porcentual de 60%, el accionista B con una participación porcentual del 40%, multiplicamos la participación porcentual por el dividendo a distribuir. 60% por 100,000 le da una distribución de 60,000. 40% por 100,000 le da una distribución de 40,000. La suma de estos dos le da un valor distribuido de $100,000. ¿Correcto? Que cuadra con este. Recuerde que estos valores están debidamente cuadrados y por si acaso les recuerdo que debe cuadrar con este valor también. Correcto. Continuamos. Ahora tenemos que calcular la retención de los dividendos. Tenemos que calcular la retención de los dividendos. Para eso,
usted debe utilizar esta tabla, que es la tabla para calcular la retención de los dividendos. Usted tiene que calcular con el uso de esa tablita. Vamos a calcular el dividendo, la retención para el accionista A. Entonces, en este caso, usted sabe que el accionista A ha recibido dividendos por $60,000. El accionista A recibió un dividendo de 60,000. Ese es el valor del dividendo que ha recibido. Ha recibido un dividendo por $60,000. ¿Sí? De esos 60,000, usted tiene que calcular 40% es dividendo grabado y el 60% es un dividendo exento. La suma de los dos le da, por supuesto, los 60,000. La retención, usted la debe calcular sobre el valor del dividendo grabado. La retención, usted la calcula sobre el valor del dividendo grabado. Correcto, ¿no? Entonces, usted va a tomar el dividendo grabado, que es precisamente de 24,000. Y eso usted lo va a ubicar en la tabla. Esos 24,000 los ubica en la tabla, que va dentro del rango de 20,000 a 40,000. ¿Sí? Ahí usted ve que va dentro de ese rango de 20,000 a 40,000. Y va a calcular la retención. Entonces usted puede ver que la retención fracción básica es de 0. Y por eso usted ve que precisamente ahí está 0. También tenemos la retención fracción excedente, para lo cual se debe calcular de la siguiente manera. Voy a tomar el valor del dividendo grabado. ¿Cuánto es el dividendo grabado? En este caso, 24,000. Marco los 24,000. Pongo el límite inferior. El límite inferior es 20,000. ¿Correcto? Es donde me acabo de situar. Entonces, el límite inferior es 20,000. Pongo precisamente los 20,000, que es el límite inferior. Calculo el exceso, que en este caso nos da de 4,000, y multiplico por la tarifa, que está justamente en la fila que me acabo de situar. La tarifa es del 5%. Y multiplico, simplemente multiplico el exceso, que es 4,000, por el excedente, que es el 5%, y la retención, fracción excedente, es $200. La suma de estos dos, retención fracción básica más retención fracción excedente, la suma de los dos nos da la retención del dividendo, que en este caso es de $200. Por lo tanto, la retención del dividendo es de $200. Y de esa manera hemos concluido con el tema de retención de dividendos. Si no me entendió, aproveche que voy a hacer para el accionista B. Accionista B. El accionista B recibió un dividendo de $40,000. Calculamos. El 40% es dividendo grabado, que es 16,000, y el 60% es dividendo exento, que es 24,000. La suma de los dos le da el dividendo distribuido de 40,000.
Calculamos la retención de dividendos. La retención de dividendos se calcula exclusivamente sobre el dividendo grabado, que es 16,000. Entonces ubicamos en la tabla. En la tabla estaría en el primer rango, el que va de 0 a 20,000. Y en este caso, la retención fracción básica, usted puede ver que es efectivamente de 0. Calculamos la retención fracción excedente. Para esto tomamos en cuenta el valor del dividendo grabado. El valor del dividendo grabado, como usted bien puede apreciarlo, es precisamente de 16,000. Entonces el dividendo grabado es de 16,000. El límite inferior, como estoy situado en la primera fila, es 0. Entonces el límite inferior es de 0. Calculo el excedente y en este caso me sale más acá abajito que es de 16,000. Pero tengo que multiplicar por la tarifa y en este caso usted sabe que la tarifa es precisamente de 0%. Por lo tanto, al multiplicar los 16,000 por el 0%, le sale 0. Y usted puede concluir que en el segundo accionista no aplica retención de dividendos. Entonces, la retención de dividendos sería en este caso 0 porque no se ha generado. Y eso es todo el cálculo de retención de dividendos. Lo que acabamos de hacer hay que registrarlo en el formulario, perdón, en el anexo ADI. Entonces nos vamos a dirigir precisamente al anexo ADI justamente para ver cómo es lo que se debe registrar. Ok, nos vamos hasta el anexo ADI, nos vamos a la segunda parte que se denomina información de dividendos. Entonces usted ingresa ahí, información de dividendos. Y usted marca el primero, que es el de la cédula. Entonces, marca este. Y ahora sí, en la parte inferior, va a poner el detalle del pago del dividendo. Vamos a poner nuevo. Entonces ponemos nuevo. Y ahí aparece toda la información para llenar precisamente el anexo, esta parte del pago de dividendos. Ok. La primera pregunta que nos hacen está relacionado con lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Año en el que se registró. La primera pregunta a ser llenada tiene que ver con lo siguiente, que nos dice, año en el que se generó las utilidades distribuidas. Vamos a suponer que esto fue del año anterior, 2021, o si es que usted distribuyó del 2022, perdón, del 2020 o 2019. Eso ya es según su realidad. En este caso, yo voy a suponer que estos fueron utilidades que se presentaron en el 2021. Perfecto. Luego se escoge el dividendo, en este caso estaba destinado a una persona natural. Luego le pide que seleccione la fecha, en este caso dice fecha, registro contable de la distribución de dividendos. ¿En qué fecha se hizo el registro contable? Normalmente recuerde que esto se hace máximo hasta el mes de marzo. Entonces, esto fue
decidido a más tardar tuvo que haber sido en marzo del 2022. Lo pongo el 31 de marzo. Monto del dividendo distribuido. Vamos a poner, nos vamos a ver cuánto recibió el accionista A. Y usted puede ver que el accionista A recibió un dividendo precisamente de 60,000. Regresamos al anexo ADI y ponemos 60,000. Perfecto. ¿Sí? Y usted puede ver que una vez que pusimos los 60,000, de forma automática le salió el ingreso del dividendo grabado, que en este caso es 24,000. Que si usted cruza con el de nosotros, efectivamente tiene toda la razón, porque el dividendo grabado fue precisamente de 24,000. Está muy bien. Entonces nosotros regresamos y ponemos precisamente ahí los 24,000. Monto de retención. ¿Cuánto es lo que retuvimos? Para eso le sirve el archivo de Excel y vemos cuánto fue la retención por dividendos, que como usted bien puede observar, en este caso fue de $200. Y eso es lo que usted tiene que registrar en su anexo ADI. ¿Cuánto es el monto de la retención? Vamos a registrar $200. Pues ahí pone usted los $200. Y luego le hacen una nueva pregunta, le consultan si este dividendo ya fue pagado. Eso es la respuesta para la pregunta que nos hizo una participante o compañero. Si usted ya pagó el dividendo, ponga así. Yo le voy a poner que sí ha pagado el dividendo. Y aquí a manera de información de carácter informativa, le preguntan cuánto ha pagado por concepto de ISD en el caso de que usted haya hecho un pago del dividendo al exterior. Si usted, y yo le he dejado cero porque ha sido un pago local, si usted ya ha revisado y está de acuerdo, pone finalizar. Y eso es todo. Así es como se hace la declaración de los dividendos. Hacemos para el siguiente accionista, marcamos cédula, ponemos editar, perdón, nuevo, y nuevamente nos aparece esta ficha. Utilidad, año de la utilidad en la que se generó, 2021. Tipo de dividendo, dividendo a persona natural. Fecha, como le había dicho, normalmente se supone que esto es máximo hasta el 31 de marzo del 2022. Monto del dividendo distribuido. Nos vamos a la hoja de Excel. Bajamos hasta el accionista B y ahí podemos ver que se le ha distribuido el valor de 40,000. Monto distribuido 40,000. Nos vamos nuevamente al anexo ADI. Ponemos de monto distribuido 40,000. Y automáticamente se calcula el dividendo grabado. Mire, 16,000. Que es precisamente lo mismo que nosotros ya calculamos. Ahí usted puede ver, chequear 16,000. Siguiente, nos está pidiendo el monto de retención. Y el monto de retención es de cero, por supuesto. Porque usted puede ver que efectivamente calculamos el monto de la retención y le dio cero. Monto de retención cero. Nos preguntan, ¿el dividendo está pagado? Pongámosle que sí. Y finalmente le preguntan si es que usted ha pagado ISD, tal vez pagó el dividendo al extranjero.
La respuesta en mi caso es no. Y finalizar. Y nada más. Esto es la segunda parte, que es declarar los dividendos distribuidos del año 2022 con sus respectivas retenciones. Entonces, en este bloque número 2, como le insisto, lo que hacemos es registrar los dividendos que hemos distribuido en el 2022 con sus respectivas retenciones, sea que se haya dado la retención o sea que no se haya dado la retención. Y aquí tenemos una preguntita que nos hacen. La pregunta es, ¿y si decide pagar los dividendos? Hago el anexo allá. Esta pregunta creo que también. Y si decide pagar los dividendos, hago el anexo, ¿cómo se paga? Pero no hay liquidez. Entonces tendría que mandar a una cuenta donde el pasivo por pagar, efectivamente, esa cuenta de pasivo se llama dividendos por pagar. Y eso es una cuenta de pasivo que cuando haya liquidez usted tiene que pagar esos dividendos. Efectivamente, eso es una cuenta de pasivo. Siguiente pregunta. Vamos a ver, siguiente pregunta que nos hacen. Dice, los dividendos pagados e informados en el ADI 2022 corresponden al 2021, correcto. Y los dividendos generados en el año 2022 y los dividendos generados en el año 2022 se van a utilidades acumuladas. La respuesta es no. No, está mal enfocado. La primera parte sí está claro, la segunda parte no lo tiene claro. Recordemos, en mi ejercicio. En mi ejercicio, yo generé en el año 2022 una utilidad disponible para accionistas de 208,800. Hasta el 31 de marzo del 2023, la Junta General de Socios o Accionistas decide si los distribuye por dividendos, si los reinvierte o los manda a utilidades acumuladas. Esas son las tres decisiones. La Junta General de Socios Accionistas hasta el 31 de marzo del 2023 decide qué se va a hacer con las utilidades del 2022. Opción 1, distribuye por medio de dividendos. Opción 2, reinvierte. Opción 3, acumula. Nada más. Solo hay esas opciones y no les cruce ni se confunda. Vamos a ver, siguiente pregunta. Ok, que había otra preguntita. Nos consultan. Preguntan, ¿cuáles son las ventajas y desventajas en que sea la utilidad se distribuya, se reinvierta o que no se distribuya? Bueno, las utilidades, depende, ¿no? Todo depende. Si usted no tiene liquidez, no va a poder distribuir los dividendos. Entonces, para distribuir las utilidades por dividendos, tiene que tener liquidez. Y si no tiene liquidez, no va a poder distribuir. Opción 1. Opción 2, las utilidades que se reinviertan. Es algo bueno, que se reinvierta para comprar activos, activos fijos. Pero igual, si no tiene liquidez, no puede reinvertir. Y cuando no hay liquidez, normalmente lo que se les manda es acumular. Y la ventaja de acumular es que en un caso, dado que el otro año genere pérdida, esas utilidades acumuladas le pueden servir para hacer una absorción. Así como ver ventajas y desventajas no se podría establecer. Todo depende. Si yo soy socio o accionista, yo quiero los dividendos. Entonces, si no me distribuyen, es una desventaja para mí. Para la empresa, distribuir dividendos puede ser bueno o malo, todo depende si es que hay liquidez. Si tiene liquidez, qué mejor, distribuye esos dividendos. Entonces, es algo muy subjetivo decir si es que es algo bueno o malo, mi estimada participante.
Ok, vamos a ver, siguiente pregunta. Ok, creo que me he igualado. Entonces, hasta ahí tenemos hecho ya y espero que esté quedando claro. Ahora nos vamos a ver la siguiente parte que tiene que ver con los préstamos a accionistas. Esa va a ser la siguiente parte, préstamos a accionistas y también vamos a ver dividendos anticipados, ¿no?